93.5. Si te parece bien, Claudia, le volvemos a dar la bienvenida al doctor Marcelo Acuña, que hoy ha traído realmente un tema interesantísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si realmente es tan interesante como parece. Enviaste el material, yo lo leí, a mí me interesó mucho. Bueno, vamos a ver qué les parece el enfoque que le vamos a dar y un poco que participemos todos, porque en principio voy a hablar del capítulo 4 de la encíclica del Papa León XIV, el capítulo 4 que habla sobre el trabajo digno en general. Pero quiero hacer yo recomiendo la lectura de las 110 páginas de la encíclica, porque si bien tiene un enfoque obviamente religioso y basado en la fe, al igual que las encíclicas de corte social, tienen un enfoque humanista muy interesante, muy importante, y que hace a la ciencia también. Hace a la ciencia y en este caso a la tecnología. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que quiero decir es que la encíclica papal de León XIV no se refiere a la inteligencia artificial propiamente dicha, sino a la cuestión social que está provocando y va a provocar la proyección de estas nuevas tecnologías. Ahí está el resumen. En realidad este es un resumen de lo que es el capítulo 4 de la encíclica, que la encíclica, no sé si saben, se llama Magníficos Humanos, en realidad es la traducción, ¿no es cierto? Y que yo lo voy a transversalizar en función de esto que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el enfoque social vinculado al trabajo, lo voy a hacer transversal a la Rerum Novarum de León XIII. La Rerum Novarum de León XIII, no sé cuántos son los que saben, pero es del 15 de mayo, hoy busqué la fecha, de 1891. La Rerum Novarum de León XIII, qué casualidad León XIV, de León XIII, a lo que se refiere justamente con la revolución industrial, la aparición del trabajo dependiente, y con la aparición del trabajo dependiente, sin protección del derecho del trabajo y sin los trabajadores organizados a través de la sindicalización, la explotación del ser humano a través de esta nueva tendencia de magnificación de las ganancias a través de la industria. Esto que León XIII escribe es la primera, lo que se llamó el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia, que vinculaba, no solamente estaba relacionado con el trabajo, sino con la economía y con la política. Y acá es cuando, allá en 1891, aparece la idea de un Estado presente. Y además aparece la idea de la justicia social. Que yo dimos una columna acá y yo tengo un trabajo realizado que nunca lo publico, nunca nadie me lo publicó, hay que buscar a alguien que lo publique, sobre qué es la justicia social. Porque la mayoría de las personas se piensan que la justicia social es un invento del peronismo. Y la justicia social tiene su origen justamente en esta encíclica del año 1891, que habla de un enfoque de justicia absolutamente distinto desde el punto de vista del sujeto al que va dirigido. Mientras se hablaba de justicia retributiva, justicia, de Santo Tomás, lo que se hablaba era la justicia individualizada, la justicia en función del individuo, cuando en realidad la justicia social, el enfoque trascendental es que habla de sectores vulnerables, la justicia dirigida a sectores, ya no la justicia dirigida a individuos. Y cuando se habla de la justicia dirigida a sectores, aparece la distribución del crecimiento. Y en esa distribución del crecimiento, lo que se propone fundamentalmente, no solamente el crecimiento económico, del crecimiento social, cultural, todo eso dirigido a los sectores más vulnerables. Y acá aparece el ámbito de mi expertise, que es el derecho. Y el derecho como para equilibrar esas desigualdades sociales. Bueno, todo esto que acabo de decir es lo que aparece hoy en la encíclica del Papa, en el capítulo 4, referida al trabajo.
Y algunas cosas que dijimos fuera del aire, que me parecen muy importantes. Después de la revolución industrial, de la aparición de la computadora, siempre hubo una preocupación por parte de la humanidad en el sentido de la desaparición del trabajo humano, o por lo menos no de la desaparición, pero sí del achicamiento del trabajo humano. Hoy esta evolución de estas nuevas tecnologías tienen un ingrediente que, si se quiere, puede ser más preocupante, o por lo menos que la sociedad se tiene que ocupar, porque estas nuevas tecnologías no solamente pueden llegar a reemplazar el trabajo humano repetitivo, sino que incluso el trabajo humano intelectual. Y les doy un ejemplo, que acá lo tenemos al doctor Mario Perichot, una eminencia. En China hay un hospital donde hay un robot que es neurocirujano, con inteligencia artificial, y con una eficiencia y una efectividad que... Entonces, esto, claro, ¿qué es lo que además esto provoca? Provoca que cada uno de los avances científicos de los humanos, cuando es tomado por el algoritmo, la información es mejorada. Tal es el caso que estoy haciendo una investigación justamente sobre la regulación de la IA en particular. Y, por ejemplo, no sé si ustedes saben que los programadores, vieron las empresas de programación, las Big Tech famosas, antes tenían un equipo en una habitación de 50 programadores que hacían las aplicaciones. Hoy el mismo algoritmo hace las aplicaciones, es decir, que no se necesitan más esos 50 estudiantes de programación, que eran los más brillantes de las universidades, no sé si vieron la película esa famosa, que también muestra 50 tipos ahí reunidos haciendo... Bueno, todo eso desapareció, ahora lo hace la aplicación. Entonces, esto provoca, yo digo, ¿no es cierto?, la humanidad siempre ha sobrellevado y ha, de alguna manera, superado estos inconvenientes. Lo que nunca ha superado, que estas apariciones de estas nuevas tecnologías que hacen a una mayor productividad en lo que refiere a lo económico, si se quiere propiamente dicho, no se distribuye. Entonces, el Papa León XIV vuelve en su encíclica, en el capítulo 4, que les digo que tiene 4 puntos, la dignidad del trabajo en la transición digital, donde él habla nuevamente, esto no es nuevo, que el trabajador es un fin en sí mismo y no es una herramienta de la producción económica, y que como consecuencia de esto, el paradigma del trabajo tiene que ser la mejora del bienestar de la vida de los seres humanos y no viceversa. Es decir, no tiene que tomarse al trabajador como un instrumento, sino como un fin en sí mismo, y dignificar ese trabajo humano, que de alguna manera es el que hace al crecimiento económico. Acá también tenemos otro punto también que es muy importante, que es una reflexión mía. Yo estoy pensando que, perdón que haga autorreferencia, pero es una opinión que no leí, estoy pensando que esto de que el socialismo, la izquierda, el comunismo, entiende que el crecimiento económico depende del trabajo humano más que la inversión. Si estas nuevas tecnologías van a reemplazar el trabajo humano, vamos a tener un paradigma distinto, porque no va a ser más el trabajo humano el que haga a la valoración económica del producto, del servicio que se brinda. Entonces esto va a traer también un cambio en la matriz social, y también pienso que esto va a provocar que el trabajo deje de ser un ordenador social. Entonces son muchos, si se quiere, interrogantes que, bueno, me hicieron hacer esta columna, que me parece que desde este punto de vista lo tenemos que ver, ¿no es cierto? El otro punto que habla justamente la encíclica es el problema del desempleo, pero no del desempleo tomado desde un índice, porque este es otro error, ¿viste? Hay desempleo, no hay desempleo, 7,2, 4,3, 3,4. El desempleo es una problemática social que hay que verla en el campo, hay que verla. Nosotros los científicos sabemos que la estadística nos sirve, por supuesto, para hacer algunos trabajos de investigación, pero después está el trabajo de campo,
que viene a confirmar lo que las estadísticas dicen. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo en Infobae que dicen que hay menos trabajo no registrado. Y claro que hay menos trabajo no registrado porque la cantidad de trabajo registrado bajó, entonces porcentualmente es obvio que va a haber menos trabajo no registrado, pero no porque haya menos trabajo no registrado, sino porque hay menos trabajo en relación de dependencia. Entonces, bueno, me parecía importante hacer esta aclaración. Y después, el otro punto que habla este capítulo 4 es de una economía que valore la dignidad. Y acá me tomé la atribución de hacer unas transcripciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con que, lo voy a leer, en realidad una sociedad justa requiere un Estado presente, dice León 14, no lo estamos diciendo los cucas, ¿sí? La realidad, vuelvo a repetir, de una sociedad justa requiere un Estado presente. E instituciones civiles capaces de superar la mera lógica de la eficacia orientada implícitamente a los recursos de la economía. Es decir, la eficiencia tiene que ser al servicio del beneficio de la necesidad de los hombres. Las normas tienen que ser a favor de los más vulnerables. Lo está diciendo León 14, no ningún buca, por las dudas. Pensar que las nuevas tecnologías benefician automáticamente a todos significa ignorar una evidencia empírica que establece que las transformaciones, no fijando objetivos prioritarios sin planificación y prevención, hacen más injusta la sociedad. Es decir, si no hay un Estado presente que regule a través de normas el crecimiento económico que provoca las nuevas tecnologías, hay una concentración cada vez más grande de la riqueza. Y esto lo tienen, por ejemplo, visualizado con lo que se llaman las Big Tech, que son las 7 empresas informáticas de 7 titulares, que son los que concentran la mayor actividad financiera en el mundo, señores. Los amigos de Silicon Valley. Silicon Valley. Los 7 viven en Silicon Valley. Así que la encíclica, les digo en el punto 172, nuevamente, vuelve a mencionar la justicia social como programa, como paradigma, como objetivo de la aplicación de estas nuevas tecnologías. Desde mi punto de vista, y para cerrar, estas nuevas tecnologías, me parece a mí que desde el punto de vista de lo que tiene que ser una regulación normativa que no va a alcanzar con el ámbito jurisdiccional nacional, menos provincial y mucho menos municipal, tienen que ser vislumbradas y de alguna manera emitidas por organismos internacionales que de alguna manera tengan incidencia. Andrés, el otro día hablábamos justamente en la columna anterior, que les cuento que fue de Malvinas, y de todos los reclamos. La historia además de Malvinas. Me parece a mí que tiene que ser reglas que sean aceptadas por la comunidad internacional y que sean aplicables por la comunidad internacional, y de alguna manera tener presente que estas nuevas tecnologías no hay que evitar la innovación, porque el ser humano con la innovación crece en sus posibilidades de tener una vida más digna y mejor, en tanto y en cuanto haya estados presentes que distribuyan en forma equitativa, teniendo como paradigma la justicia social. Yo me quedo con algo que usted recién marcaba. Obviamente la encíclica es interesantísima y como siempre invitamos a leer desde este programa, desde ahora a la hora de los grandes, invitamos a la audiencia a leer. Lean la encíclica, está online, la encuentran. Son 110 páginas, se lee rápido. Ahora, yo creo que son pocos los momentos en la historia, y creo que este es un momento clave que estamos atravesando, en donde se puede ver realmente la aparición, ¿no?, de un cambio de paradigma de estas características. Recién hacíamos mención al anterior León 13, ¿no?, el hombre del campo a la ciudad, la aparición de la fábrica, la aparición de la industria. Ahora es la aparición de la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con lo robótico, y probablemente hoy hablábamos con Claudia en la mesa de preproducción, decíamos, bueno, cuando fuimos a ver Terminator
cuando se estrenó parecía que era una película futurista, ¿no es cierto, Claudia? Y de repente ahora estamos viendo que se nos vienen encima los robots. Es más, vos comentaste que hay en las redes de cómo pagan para hacer videos, de cómo lavar los platos, cómo coser, cómo tejer, para poder ayudar a estos futuros robots a que hagan esas tareas, ¿no? Claro, son aplicaciones a las cuales te puedes suscribir, te ponen una camarita, te pones una camarita en la frente y vas haciendo las actividades cotidianas de tu vida. Toda esa información va a la inteligencia artificial que después va a alimentar al Yo robot. no lo voy a hacer porque si no tengo que demostrar y educar para que sean dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales somos de carne y hueso. De todas maneras, Claro. yo creo que me preocupa una cosa de lo que dijiste, Marcelo. Indudablemente la que tiene que resolver este conflicto es la política. En la política con mayúscula, no la política. Sí, sí. Y en ese devenir de tener que resolver todo esto, vos hablabas de cómo cambió la matriz social. Totalmente. La pregunta del millón es, ¿la matriz política cambiará? Yo, si me permiten una aclaración Sí. muy interesante, me gustó porque sirvió de disparador para todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero en la encíclica lo dice el Papa, bueno, el Papa quien los ayuda a escribir, porque esto no está escrito nada más que por el Papa, ¿no es cierto? Más bien. Dice que todos creen que están preocupados por este tema, pero en realidad están haciendo uso, y a veces un uso indiscriminado, y sin saber si realmente ese uso beneficia o no, focalizados en el individualismo. Me sirve la IA, entonces la uso. Sin darse cuenta que a veces esa utilización de la IA lleva a la eliminación de la actividad que uno mismo realiza. Porque, por ejemplo, si nos fundamos para hacer periodismo nada más que en lo que nos da el algoritmo, y estamos diciendo, bueno, el día de mañana va a estar un algoritmo que diga con inteligencia artificial las noticias, informe, opine, y déjame terminar con esto. Y me parece muy importante lo que dice el doctor, si la política está preparada. Y yo siempre voy a decir lo mismo, doctor. La política la hacen los seres humanos. Ahora, Marcelo, un detalle, y ahora te dejo, Mario, pero más allá de todo, ¿no? En el uso cotidiano de las inteligencias artificiales, el gran inconveniente es que hasta hace no muchos años atrás, por lo menos por recién nombradas al periodismo, al menos el periodista pensaba, bueno, me siento frente a un teclado, tengo que elaborar un pensamiento, tengo que escribir una nota, un título, una bajada, una conclusión, un desarrollo en el medio, un cuerpo, tiene que haber un estilo, ¿no? Había manuales de estilo, todavía existen manuales de estilos para escribir correctamente dentro del campo del periodismo. Ahora le pedís a ChatGPT de escribirme una nota al estilo del diario La Nación, por ejemplo, sobre el tema tal. Y te la escribe a la perfección. ¿Qué pasa entonces con el acto del pensar, ¿no? Del reflexionar, del racionalizar? Yo cuando lo escuchaba a Marcelo, lo que me queda libre es el pensamiento. Claro. Más allá de la IA. Y no solamente el pensamiento crítico. Porque la IA se alimenta de lo que yo cargo. Y si yo puedo cargar pensamiento crítico, estoy llevando a la IA para un lado. Si lo cargo de boludeces, lo llevo para otro. Entonces, tema es que hay alguien que lo digita. Claro, bueno, pero me parece que ahí está el trabajo de nosotros. Por otro lado, cuando vos hablabas del robot que opera, sí, el robot opera, pero el que maneja virtualmente al robot es el ser humano. Con la IA ahora no. No, sí, igualmente, porque puede haber Marcelo, el pensamiento y la decisión del pensamiento, lo que vos decidís a partir de lo que vos pensás, es lo que está cargando a la IA de última. ¿Me entendés? O sea que, ¿cuál es la historia del robot quirúrgico? El robot quirúrgico primero fue manejado por los propios cirujanos. Después el cirujano está en una habitación y el robot también es manejado. Todo eso es lo que fue cargado en la IA.
Es verdad que en algún momento eso va definitivamente a sacar y el robot va a ser autónomo. Pero yo hace poco... No es muy lejos eso. No, yo sé que no es muy lejos. Porque el programador que di el ejemplo ya está Sí, fuera. Sí, igual dos cortitas a ver qué opinan los tres, digo, ¿no? En principio hay algo sobre lo cual no se está trabajando, y salvo que la misma inteligencia artificial lo logre hacer, no sé si el hombre se va a animar a dar ese paso. La inteligencia artificial no tiene alma, no tiene espíritu. No, obvio. Y por otro lado pensaba en China, que están 50 años más adelante que nosotros, hay acompañantes terapéuticos ahora que son robots, Sí. que acompañan a los abuelos, a la gente mayor, hay mucha gente mayor en Oriente, entonces acompañan. Pero detrás del robot, trabajando home office, hay una persona, porque hay una política aplicada por el gobierno chino, que son personas que tienen distintas discapacidades, que no se pueden movilizar, a lo mejor, en fin, pero que pueden trabajar desde sus casas. Entonces van operando el robot y acompañando a través del robot a la persona desde su propia casa. Es decir, todavía lo humano no ha podido ser, esa parte tan humana, ¿no? Del alma. Ese es el aspecto del Estado. El Estado exige claro. que hace una persona... Pero vos Lo político, en todo caso, dirías. Exactamente, eso es lo político con P mayúscula. Y es lo que de alguna manera plantea la encíclica y de alguna manera es lo que por donde voy a perfilar mi trabajo de investigación. ¿Hasta cuánto se regula? ¿Hasta cuánto tiene que haber un Estado que participe? ¿Y hasta cuánto no, para evitar que haya una evolución? Porque la innovación no hay que negarla. A lo mejor nosotros no tenemos la cabeza para llegar a pensarlo, pero yo creo que la sociedad con el ordenador del trabajo no va a existir más. Y digo y pienso que si bien las actividades del trabajo cada vez van a ser menores en lo humano, en primer lugar el que se va a ver afectado es el trabajo dependiente. Y luego el autónomo. Y esto es una realidad. Uno no hay que estar de acuerdo o no está de acuerdo, está escribiendo una realidad. Después hay que ver y buscar soluciones. Y creo que desde la academia sí se están planteando soluciones, estamos escribiendo, estamos viendo, estamos investigando. Lo que pasa es que, para, por ejemplo, hablar de todo lo que es las nuevas tecnologías, uno tiene que estudiar qué son primero. Entonces es complicado. Es complicado para todos aquellos que escribimos desde lo social, ¿sí? Claudia, recién nombraban las palabras Estado y pusiste cara. Estado ausente, ¿De qué ¿no? Estado estamos hablando? Bueno, ¿de qué política estamos ¿De qué hablando? política de Estado estamos Ese hablando? es el problema. Ahí está el tema. ¿Qué política de Estado? Con la que hoy tenemos, eso no es posible. Estamos de acuerdo. Pero totalmente. Cuando hablamos del Estado, hablamos de la comunidad organizada. Y obviamente que este tipo de gobierno no ayuda. Y otra cosa, no sé si vieron, hubo 60 países reunidos con uno de los funcionarios de Trump por el tema de luchar contra la izquierda, un nuevo plan Cóndor parece que tenemos de Estados Unidos, 60 países gobernados por la derecha. Y este es un problema. De todas maneras, me parece que la política tendría que estar ya debatiendo esto. Yo Totalmente. no lo veo en los partidos políticos, no lo veo esto. Y bueno, por ejemplo, la reforma de la ley laboral, nada de todo esto. Claro, es más, bajaron y derogaron la ley 27.555 que era de la teletrabajo. Exactamente. Entonces, sí, tiene razón Claudia. Con este tipo de gobierno va a ser muy difícil que se piense, porque aparte son gobiernos que fundamentan sus políticas en el individualismo y en el sálvese quien pueda. Aparte es darwinismo puro. Son cavernícolas. Pero hoy, ustedes saben que hoy venía en un taxi y me quedé charlando con el taxista, porque el taxista me dice, tengo 56 años, me es muy difícil explicarle a mis hijos adolescentes que están con el TikTok todo el tiempo y el reel y la noticia y la repetición permanente de lo que nosotros le llamamos siempre acá con el doctor Acuña, el título y la bajada, nada más, nunca el desarrollo de la noticia. Dice, es muy difícil explicarle a los chicos lo que han sido gobiernos anteriores, porque claro, ellos así se vivieron con Macri, después la pandemia con Alberto, y entonces en algún momento se entusiasmaron con Milei, y dice, yo no tenía manera, aún como padre, de explicarles
¿Sabés? ¿Qué otras alternativas había? Dice, porque, dice, la realidad es que finalmente lo que logran lo que logran estos gobiernos es que el pueblo esté enfrentado con el pueblo. Ujú. De todas maneras, permítanme la alegoría. De todas maneras, mucha inteligencia artificial, mucho robot, Sí. pero un pedazo de sábana escrita en un hotel cambió la historia. Tal cual. Todavía existe eso. Porque hoy hubiese sido diferente si en el Senado no hubiesen expuesto en el triunfo ante Inglaterra, hoy lo que pasó en el Senado hubiese sido diferente. Y las redes lo replicaron. Entonces ahí está Exactamente. la inteligencia del hombre, o el sentimiento más que la inteligencia del hombre, que con un trapito, con una leyenda, cambió las redes. Y cambió mucha de la mentalidad que todos tenían con respecto a las Malvinas. Tanto es así que algunos buscadores ya le están sacando el nombre de Falkland Islands en los mapas. Google Google lo Google hizo, Ya está, ya lo sacó y volvió a poner el nombre de Islas Malvinas. Es Por el impacto, interesantísimo. es interesantísimo verlo, porque fue tal el impacto internacional que tuvo esa foto del equipo argentino con esa bandera en el Mundial, nada más y nada menos, un show visto masivamente, 950 millones de televidentes vieron eso. que fue una noticia internacional que ocupó las principales páginas de todos los Internacional, que diarios. muchos desconocían Claro. lo que significaba para Argentina las Islas Malvinas y por qué. Este mundial permitió que el mundo se enterara por qué las Islas Malvinas con un trapo se defiende que las Malvinas son argentinas. Eso tiene que ver con lo que sostenemos desde la academia, que en realidad las tecnologías tienen que seguir siendo herramientas en beneficio de los seres humanos. Claro. Las herramientas no son ni buenas ni malas, son herramientas neutras. Depende cómo la utiliza el ser humano, es si sirven o no sirven. Por eso creo que la regulación normativa tiene que ir para el lado no de evitar la evolución de las herramientas, sino de limitar el mal uso. Y ahí está el quid de la cuestión, que dicho así en esta síntesis es muy sencillo, pero cuando empiezan a aparecer los intereses, Claro, el poder y todo lo demás, aparecen las cuestiones que van más allá de un análisis teórico del tema. Y hay una película que se llama The Capture, Sí. no sé si la vieron, cómo la inteligencia ahí juega un rol y cómo existe la trampa también, con las imágenes y el delay que tienen las imágenes y donde se insertan situaciones que no existieron nunca. Tal cual. Entonces me parece que hay todo un debate que tenemos Bueno, que pero tener todos, ¿no? lo estamos viendo en las mismas redes, todas Por estas supuesto, cosas. por supuesto. Permanentemente. Uno se mete en allá y cree que es lindo porque te hacen un cartelito, un dibujito, Sí, una no, bueno, foto, pero- y jugamos con eso y no saben la gravedad de lo que se viene con este tema de la inteligencia artificial. Ahora, recién el doctor Acuña decía, bueno, finalmente es una herramienta, hay que ver cómo lo usamos. Yo anoche volví a ver Nuremberg, película que recomiendo, con Russell Crowe, extraordinaria película, con imágenes reales, es muy cruda. Y al final ponen una frase que en la traducción, lo voy a hacer así muy, muy al pasar, ¿no? Es, si quieren ver cómo va a ser en el futuro el comportamiento de la humanidad, revisen cómo se comportó la humanidad hasta el presente. Entonces yo frente a eso me pregunto cómo se comportará el hombre frente a esta nueva herramienta que está apareciendo. ¿La usará para bien o la usará para mal? Eso depende de la política con mayúscula, y de todas las regulaciones y miradas que pueda tener la política. Yo no veo a nadie que esté trabajando en esto. Bueno, Marcelo. Marcelo, que está trabajando hoy, quiero estudiando. decir, hay investigación. mucha gente. Hay gente, lo que pasa es que no Siempre tienen forma de demostrar Bueno. lo que se está haciendo. Eh, ¿Quién lo hacemos nosotros? Bueno, ¿No? acaba de decir al doctor grande. que no lo imprimen. No le quieren imprimir un trabajo, es increíble. Pero todo esto... Ya va a aparecer, ya va a Yo les aparecer. cuento, yo les doy esto es opinión, no descripción. Sí. Yo soy un optimista de la humanidad. La humanidad siempre encuentra los carriles, quizás avanzada la crisis, encuentra los carriles para por lo menos adecuar
estas transformaciones revolucionarias, siempre lo encuentra. Lamentablemente a veces tiene que pasar 1 o 2 guerras mundiales, pero siempre encuentra el equilibrio que a veces no es el deseado. Esto tiene que ver con el concepto de utopía. Yo cuando escribo soy utópico en mi academia, soy utópico porque yo quiero llegar a esa utopía que es el 100. Ahora, si la humanidad llega al 50, ya vamos Ya es bastante. Ya vamos de alguna manera, y siempre doy el mismo ejemplo, incluso en las cátedras. La esclavitud como regulación jurídica legal está eliminada. Bueno, se tuvo que sufrir mucho, recorrer un camino muy largo. El derecho del trabajo y las asociaciones sindicales, y más allá de las idas y vueltas y de los retrocesos, hoy no son más delitos, sino que están protegidas por la normativa en general. Es decir, la humanidad muy lento, muy por detrás de los avances tecnológicos, va buscando sus equilibrios. Y para eso, los que creemos en estas cuestiones, no solamente tenemos que decirlo, sino hacerlo con las conductas que nos corresponden. Porque las personas son lo que hacen, no lo que dicen. Bien. Bien, exactamente 11:46 en toda la República Argentina. Nosotros nos vamos a la pausa aquí en Ahora. No, todavía no. ¿No? No, ¿Qué te estoy pasa? ¿Me hiciste? pateando para que te des cuenta. Ah, me hiciste hoy. Claro, siempre Igual- se manda una nueva. Pero mira, ¿quién me hizo un dibujito y me puso No, bigote? no. ¿Quién me ¿Sabés presentó qué, con un Brisa? bigote en un flyer? ¿Sabes qué? Se olvidó lo importante. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Radio del Plata 93.5. ¿Cuándo estamos? Los días sábados de 11 a 13 horas. Bien. ¿El número de teléfono lo sabe? No. Sí, señora, ¿cómo no? 3417-309-935. Repetilo, 341-730-935. Podés llamar en vivo y pasarnos tu denuncia, tu problema en el barrio, todo aquello que desde aquí, desde ahora, la hora de los grandes, como lo hacíamos en la vieja LT3, vos sos tu propio protagonista de lo que pasa en tu barrio. Dejemos de los punteros y demás. Vos sos el propio protagonista. Y desde acá vemos si podemos canalizar tu problema a través de ahora, la hora de los grandes, con los sindicatos amigos que seguramente una mano van a poder darte.